Entonces arrancamos nomás. Bueno, la práctica de cosecha de agua de lluvia es una práctica milenaria. Ahora está en boga por cuestiones de sustentabilidad, ahorro, restricciones al consumo, o los movimientos verdes. La verdad que acá por este continente no hay mucha empresa que esté ofreciendo estos servicios. Pero bueno, los motivos pueden ser muchos. Específicamente en Argentina, digamos, la cuestión del ahorro económico es la menos interesante, porque si bien las tarifas de energía, de luz o de gas se han visto ajustadas en los últimos años, la tarifa de agua viene más rezagada. Entonces, digamos, los ahorros económicos, acá siempre hay que ver caso por caso, pero los ahorros económicos no permiten una amortización de estos sistemas en un periodo corto, 4 o 5 años. Digamos. Acá el repago está lejos en el tiempo con las tarifas actuales. Igualmente, vamos de vuelta, pensando en cuestiones domiciliarias, ¿no? También hay casos muy puntuales, hay lugares del país donde hay cooperativas, donde las tarifas del agua son muy caras, generalmente son lugares donde no llueve o realmente el agua escasea. Pero bueno, estamos pensando en el conurbano bonaerense, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no ese es el caso. Bueno, para tener una idea, digamos, el agua es un recurso escaso, el agua dulce. El 2,5% del agua del planeta es agua dulce, pero parte de ese 2,5 no es fácilmente accesible. El que es fácilmente accesible es el 1%, porque se puede encontrar en estado sólido, en aguas muy profundas, y después, bueno, en ríos o en lagunas. Tengo un problema con la ventana. Disculpas. Sigo. Bueno, para que tengan una idea, el consumo de agua por habitante depende mucho de los países, justamente porque los países tienen distintas tarifas, generalmente donde la tarifa es más elevada, el consumo es más racional, donde la tarifa es más baja, el consumo se duplica o se triplica. Si vamos, un caso cercano es Uruguay, por ejemplo. En Uruguay gastan 140 litros por habitante por día, en promedio. Estos son promedios de las grandes empresas que suministran el servicio. En Argentina estamos más del doble. Eso simplemente por un tema de tarifa. No se racionaliza el agua en la Argentina. Para que tengan una idea, lo que es el consumo de agua en el hogar, esto está hecho con datos de Alemania, donde ahí el consumo es 130 litros por persona por día, algo similar a Uruguay. En un hogar se considera que el 50% de los consumos uno los podría sustituir por agua de lluvia, que son todos los consumos de tonalidad azul en este cuadro. Todo lo que estaría en tonalidad de rojo a la izquierda son consumos que deberían mantenerse con agua potable. A nivel comercial, este porcentaje de sustitución puede ser bastante más elevado, porque gran parte del consumo es la limpieza, inodoros, migitorios. Entonces ahí el porcentaje de sustitución puede llegar al 85%. Estos son promedios, ¿no?, de grandes números. Acá siempre cada caso hay que dimensionarlo, es algo caso por caso. Pero esto básicamente para tener una idea. Cuando decimos que en el hogar es 50%, esto está hecho para un caso típico, o tipo, perdón, donde uno alimenta inodoros, lavarropas, un riego, un área verde y canillas de limpieza externa. Obviamente, si uno tiene 30 metros cuadrados de área a regar, o tiene 200 o 500, ya el riego es un gran consumidor. También depende de la zona geográfica.
para ver la aplicación de riego que haya que tirar, pero generalmente el riego es un gran demandante. Es un gran demandante y es un consumo muy estacional. Por eso a la hora de dimensionar son todas cosas que hay que tener en cuenta, el área verde, la cantidad de personas dentro del hogar por el consumo de los inodoros, del lavarropas, si es que adicionalmente verán lavarropas, o de las canillas exteriores, se estima un consumo, digamos, pero a la hora del dimensionamiento todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta el tamaño del techo y la pluviometría de la zona. Es importante distinguir estos dos conceptos, el agua de lluvia y el agua de tormenta. El agua de lluvia es el agua que cae en los techos, superficie no transitada. Ese es el ideal, es recoger agua de superficies no transitadas, o sea, de los techos. Agua de tormenta ya se la llama, por ejemplo, a la lluvia que cae en una playa de estacionamiento, donde pueden haber otro tipo de contaminantes, pues son superficies transitadas, por personas o por vehículos. Entonces el tratamiento que uno le tiene que dar, uno puede cosechar agua de lluvia de una playa de estacionamiento, pero el tratamiento que uno le tiene que dar es distinto. Entonces, para los sistemas de cosecha de lluvia, lo ideal es tomar agua de los techos, exclusivamente, y con un determinado filtro ya es suficiente. Si ahora uno está pensando, porque tiene una gran área impermeabilizada, como digo, una playa de estacionamiento, ya el filtrado es distinto, porque pueden haber otro tipo de arrastrar, otro tipo de contaminantes. Obviamente, bueno, las ventajas, para que tengan idea, obviamente el recurso está muy cerca del punto de consumo, porque cae prácticamente en la cabeza, digamos, en el techo, y el consumo está ahí nomás. Es muy corto la distancia. Es un recurso gratis, de muy buena calidad. Generalmente el agua de lluvia es una agua desmineralizada, con un pH que tiende a ser neutro, excelente para el riego, o al ser desmineralizada también es muy buena para las máquinas, por ejemplo en lavarropas, calderas, a nivel industrial las torres de enfriamiento, como no tiene cal, alarga la vida útil de las máquinas, ¿no? Obviamente tener sistemas de cosecha de lluvia, al mismo tiempo tiene una externalidad positiva, que los primeros 20, 30 milímetros que caen en el techo con una lluvia van a quedar almacenados en el tanque. Recién, una vez que el tanque se llena, recién empieza a mandar agua, a rebalsar el pluvial. Entonces uno está aliviando el pluvial público, digamos. Si todas las casas tuvieran este tipo de buffer, los pluviales públicos estarían más aliviados y no habría inundaciones en algunos sectores, ¿no? Aguas abajo. Bueno, obviamente la ventaja de reducir la factura acá en la Argentina no es tan, por el momento, no es tan importante. Y esto más o menos ya lo dije, y los consumos que uno podría abastecer, más o menos ya los mencionamos, pero internamente el lavado de ropa, inodoros, a nivel domiciliario, y externo, bueno, canillas de limpieza general, riego, y obviamente después ustedes pueden empezar a pensar cualquier consumo que no requiera agua potable, una fuente, una caldera, a nivel domiciliario, y si están pensando a nivel comercial, lo mismo, digamos. Si hay torres de enfriamiento, como decía, cualquier maquinaria que no requiera, que consuma agua y no requiera agua potable para su funcionamiento. Siempre obviamente son circuitos independientes. El circuito que es de cañerías que es abastecido por el agua de lluvia, un circuito, digamos, independiente de agua potable. Todos los artefactos que se alimenten con agua de lluvia va a ser una red de cañerías que va a venir desde el tanque de agua de lluvia. Y las bachas, la cocina, las duchas, va a ser una red de cañerías que vendrá del tanque de agua potable. Obviamente, si alguno está pensando qué pasa si no llueve, hay que garantizarle el servicio a estos puntos de consumo. Entonces, lo que se hace es poner una electroválvula cerca del tanque, en donde esta electroválvula lo que hace siempre es garantizar un mínimo operativo. O sea,
cuando el nivel de agua de lluvia en tanque perfora un mínimo, se habilita una reposición para llegar a un submínimo. O sea, perfora el 10% del nivel, se abre una reposición de agua en tanque, de agua de lluvia, para llegar al 15%. Entonces, siempre la idea es tener un mínimo operativo para garantizar el abastecimiento y al mismo tiempo tener el tanque semi vacío para aprovechar la siguiente lluvia. Uno no quiere llenar el tanque de agua de lluvia con agua potable y que al día siguiente llueva. Y esa lluvia, inmediatamente cuando llegue va a rebalsar inmediatamente porque el tanque va a estar lleno con agua potable. Eso es lo que se trata de evitar. Bueno, a ver. ¿Cuál es el esquema típico? Es algo así como para poder en esta foto tener mi idea, digamos. Acá el agua cae en el techo por canaletas bajantes, es conducida. Una vez que llega a nivel del terreno, hay que conducirla hasta donde está enterrado el tanque, digamos. Previo ingreso al tanque, en este caso los tanques de Graf tienen un filtro que es interno en la cúpula del tanque, entonces el agua se filtra, se almacena. Todo el rechazo se va directamente al rebosadero. Cuando el tanque es una lluvia intensa, que el tanque rebalsa, lo mismo. El agua sale y se va al punto de volcado final, que puede ser un pluvial público, una laguna, una cuneta, lo que sea. Todo por gravedad. Ese es el ideal. A ver si acá... Esto es lo que estábamos hablando recién, en canaletas bajantes. La idea siempre cuando uno tiene que elegir el sector donde instalar el tanque, sea un lugar donde todas las cotas permitan que por gravedad el sistema se pueda alimentar y rebalsar. Acá la idea es que todo funcione por gravedad. Entonces, el tema de que el tanque esté enterrado es fundamental por un tema de calidad de agua. Dicen que estando enterrado, la temperatura almacenada del agua nunca va a superar los 15 grados a lo largo de todo el año. Tener un tanque en superficie, en enero, al rayo del sol o no, el agua toma temperatura, al tomar temperatura pueden prosperar las algas, el olor, requeriría de mucho mantenimiento y control para tener buena calidad de agua. Estando enterrado es un tema que eso se elimina la posibilidad de que prosperen, de que sea un cultivo de algas y olor y color. Obviamente, al mismo tiempo, estando bien dimensionado, todo esto tiene una rotación importante. Cada vez que llueve, y si está bien dimensionado el consumo, la idea es, acá de vuelta hay que hablar con cuidado porque cada caso es particular, pero estamos pensando en provincia de Buenos Aires, con urbano llueve 1.200 milímetros al año, aproximadamente. Entonces, la idea es, para dimensionar, aproximadamente decir, bueno, yo en esta zona quiero tener 10, 15 días de consumo almacenado, porque yo sé que cada 10 días acá tengo una lluvia. Entonces, al 10.º día o al 15.º día, cuando uno se está quedando sin reserva en el tanque, es razonable pensar que vas a tener una lluvia que te la va a volver a llenar. Entonces, más o menos, hay distintas formas de dimensionar un tanque, pero aproximadamente siempre tener 10, 15 días de reserva es lo que se recomienda en esta zona, con esta pluviometría. Después esto se analiza caso por caso. Bueno, acá lo que podían ver era, un zoom del filtro en la cúpula del tanque, y abajo la electroválvula, que es la que garantiza el suministro, que es lo que estaba comentando antes. Bueno, los componentes más o menos ya los nombramos, ¿no? Las canaletas, las bajantes, el filtro, el tanque, el sistema de bombeo, y no tiene tratamiento. Es algo que se le puede agregar, pero Graf no comercializa sistemas de potabilización. Son cosas que se le pueden agregar, pero no son comercializadas por Graf. Bueno, obviamente el techo, respecto al techo, lo que puedo decir es que hay distintas texturas o bien materiales que van a tener coeficientes de
de pérdida o de captación distintos. Un techo de chapa, prácticamente toda la gota va a llegar al tanque. Un techo más poroso va a tener una pérdida, de acuerdo al material, se calcula esa pérdida, para decir, bueno, el 85% llega al tanque, el 95%, dependiendo del material. Obviamente lo que importa es la huella del techo proyectada, la superficie proyectada en un plano. Eso es importante para el dimensionamiento de los sistemas. Saber los metros cuadrados proyectados en un plano. Bueno, después las canaletas bajantes, generalmente eso no es algo en lo que nos metemos nosotros. Nosotros generalmente lo que sí se pide es que cuando uno está seleccionando el punto donde va a tener el tanque, es pensar cómo va a ser para transportar la escorrentía que puede quedar del otro lado de la casa hasta el lugar donde está instalado el tanque. Hay que ir llevando una cañería bajo tierra hasta llegar al tanque y ver si la cota finalmente permite dar el ingreso al tanque y el rebalse al previo al público, ¿no? Uno de todo eso uno lo va viendo después en el caso particular. Filtros hay muchos, hay filtros que se conectan con tubería 110, hay otros de 160, 200 y hasta 400. Cada uno de estos soporta una determinada cantidad de metros cuadrados. Los domiciliarios, que son los de arriba, soportan hasta 350 metros cuadrados de techo. Trabajan hasta 350, conectando con 110. Van a ver que hay dos. El de la derecha es un filtro canasta, que uno tiene que ir regularmente, sacar la canasta, limpiarla, volver a colocar. La regularidad va a depender de la cantidad de mugre que junten los techos, dependerá si hay árboles cerca de la casa o no. Y el de la izquierda es un filtro autolimpiante, porque la malla tiene una pequeña pendiente hacia un rebosadero. Entonces todo el material que no atraviesa la malla, que es de 350 micrones, todo ese material va a ir siendo empujado con el agua que ingresa hacia el rebosadero. Y el agua filtrada es la que cae verticalmente. Entonces este segundo filtro uno no tiene que ir a hacer ningún tipo de mantenimiento, digamos, un chequeo una vez cada 6 meses, nada más. Bueno, y los de abajo son, digamos, más comercial o industrial, son otro tamaño de filtro. También estos filtros de 350, los de arriba, se pueden poner en paralelo. Si uno tiene un sistema de 2 tanques en batería, puede poner un filtro en cada tanque, si es necesario, por la superficie de recolección, si es mayor a 350, digamos, metros cuadrados. Así es como se vería, digamos, el filtro autolimpiante en el tanque, en la cúpula del tanque de grafo. No, acá para que quede claro, ingresa por atrás el agua de lluvia, se encuentra con la malla, el agua filtrada de las que va a caer verticalmente, y todo el rechazo va a ir por el rebosadero o el sifón, y del sifón sale hacia el punto de volcado final. Entonces el filtro canasta. Bueno, los tanques de almacenamiento, obviamente los de Graf son tanques inyectados, que vienen por mitades. Al ser inyectados tienen mayor resistencia estructural que un tanque rotomoldeado, y están concebidos para esto. Entonces, como pueden ver, tienen esa cúpula donde se aloja el filtro, esta tapa verde que remata a nivel del terreno. Esa tapa tiene 60 centímetros de diámetro. Uno abre la tapa y inmediatamente lo que ve es el filtro. O sea, uno tiene buena posibilidad de inspección. Al ser inyectados, soportan la elevación de napa. Solamente hay que respetar cierta tapada por arriba del tanque para contrarrestar el empuje, digamos, de la napa. Pero no son tanques que van a implosionar, digamos. Tampoco hay que hacerle obra civil para su instalación. Obviamente el hecho que vengan por mitades, así de esta forma en los pallets, es lo que permite que crucen el Océano Atlántico, digamos, que se comercialicen en Australia, en Estados Unidos, en Argentina, pues tiene una muy buena logística. Bueno, acá más o menos el tanque a la obra llega desarmado, un flete mediano o chico, y en la obra se ensambla. Tiene una junta de goma, unos tornillos que permiten alinearlo bien, y después con unos tarugos se van conectando y va quedando a presión. Se puede desarmar el día de mañana de ser necesario. Bueno, en cuanto a las bombas,
Idealmente la idea es trabajar con bombas que trabajen a demanda, las centrífugas. Entonces, cuando uno dentro del hogar, por ejemplo, tira la cadena y la mochila de inodoro se vacía, baja la presión de la red, entonces ahí se va a prender la bomba para hasta volver a llenar la mochila. Una vez que se llena la mochila, corta la bomba. O si alguien afuera abre la canilla para limpiar o manguerear, ahí se va a encender la bomba, cuando cierra la canilla, se apaga la bomba. Son bombas que trabajan a demanda. Generalmente trabajamos con estas bombas Grundfos, pero podría ser una bomba sumergible dentro del tanque también. Estas bombas Grundfos van en una casilla de bombeo fuera del tanque, pero esto es a gusto del consumidor. Para explicar un poco las fases de limpieza que tiene el sistema de Graf, la idea es, o sea, así como mencionamos, el agua ingresa al filtro, en este caso por atrás, inmediatamente está la malla, todo el rechazo, toda partícula superior a 350 micrones va a seguir de largo al rebosadero. El agua filtrada es la que va a ingresar verticalmente. La idea que baje por este caño hasta el fondo del tanque es para que no caiga como una catarata. Porque el tema es sencillo. Van a haber partículas que van a pasar la malla del filtro, muy chicas. Si tienen peso suficiente, esas partículas van a decantar en el fondo del tanque. Si son muy livianitas, van a quedar flotando a nivel, como el polen, por ejemplo. Entonces, cada vez que hay una lluvia grande, el tanque va a rebalsar, entonces todas esas partículas que quedan flotando a nivel se van a meter en el sifón, este sifón que se ve adentro, conectado al filtro, se van a meter en el sifón y se van a ir al desagüe. Y lo que pudo haber decantado, la idea es que permanezca decantado. Por eso este caño vertical tiene una zapatilla, para que cuando ingresa el agua al tanque, ingrese en forma tranquila, y no genere turbulencia y no ponga en suspensión todo lo que puede haber decantado. Y la succión es por boya, ahí pueden ver una boya, a ver. Este es el sifón, que cuando el tanque rebalsa, se mete todas las partículas que pueden estar flotando. Esta es la zapatilla del fondo del tanque. Esta es la boya. Ven que el punto de succión está a unos 15 centímetros debajo del nivel. La idea es no tomar el material que puede estar flotando, ni tomar el material que puede haber decantado. En teoría, unos 15 centímetros debajo del nivel, uno está accediendo al agua de mejor calidad. ¿Cuánto crece esa capa que puede ir decantando? Son milímetros por año. Los manuales dicen que cada 5 años hay que pasar un limpiafondo al fondo del tanque. Pero no, son partículas chicas. 350 micrones tiene la malla del filtro. O sea, uno no va a tener hojas o palitos o tapitas de Coca-Cola. No, uno va a tener partículas muy pequeñas en el fondo del tanque que pueden quedar decantadas. Pero no es un tema que uno tiene que estar limpiando constantemente. En esta foto, perdón, acá pueden ver a la izquierda el caño vertical, la tubería vertical que baja el fondo, estos dos cables con una plomada ahí en el fondo, eso es el sensor de nivel. Bueno, y después la electroválvula, que esto es externo al tanque. La electroválvula es la que, cuando perfora el 10% de nivel del tanque, habilita la reposición. Esa reposición puede ser de agua potable o de una perforación, lo que esté disponible, digamos, y es la que garantiza el suministro a los puntos de consumo. Entonces, un corte, un perfil de cómo sería la instalación, todas las tuberías con pendiente mayor a 1%, el sentido del flujo. Cuando uno instala el sistema, hay que tener en cuenta que hay una cota de alimentación que ya arranca. Esa tapa verde se puede regular en altura, pero uno ya tiene una cota de alimentación debajo del nivel del terreno y una cota de rebalse, creo que son, no sé si, 15 centímetros de diferencial entre alimentación al tanque y rebalse del tanque. Pero bueno, es todo ajustable por la tapa verde que se puede meter dentro de la cúpula. Pero esto son todas cosas que después, en el detalle de la instalación, uno los va viendo. Después, para el dimensionamiento de estos sistemas. En cuanto al dimensionamiento, acá,
como les decía anteriormente, hay formas sofisticadas para dimensionar y hay formas sencillas o, digamos, rápidas. Generalmente las formas rápidas dan un valor bastante aproximado. Lo rápido es lo que le decía, depende de la zona geográfica, ¿no? Si uno está en zonas donde la pluviometría es generosa, 1.200 milímetros al año, aquí en Ciudad de Buenos Aires, y estamos pensando en un hogar, lo que hay que analizar son los metros cuadrados de techo y la pluviometría promedio histórica, ¿no? 1 milímetro es 1 litro de agua por metro cuadrado. Eso vendría a ser la oferta que uno va a disponer. Pero después hay que ver al mismo tiempo la demanda, que es, bueno, cuáles son los consumos que piensan abastecer con agua de lluvia y dimensionarlos. De algún modo hay que dimensionarlos para tener una idea del volumen necesario. Entonces, haciendo jugar la oferta y la demanda, es que uno dimensiona el nivel óptimo del tanque. Como les decía, una forma sencilla, es decir, quiero tener 10 días de consumo en mi tanque, porque cada 10 días acá voy a tener una lluvia, voy a tener una reposición en mi tanque. Si uno está en zonas donde no llueve, lo que quiere es no dejar escapar ninguna gota, entonces, o sea, no dejar ir por el rebalse ninguna gota. Entonces, en esos casos, generalmente uno tiene que agrandar mucho el tamaño del tanque. Después los sistemas más sofisticados son, por ejemplo, tener estadística diaria de lluvia histórica, que es lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos estadística diaria histórica de muchas regiones. Entonces lo que yo hago para dimensionar es simulo qué hubiera pasado en el pasado en ese lugar con una demanda, con la demanda del caso, la que sea el caso que uno esté dimensionando. Simulo qué tamaño de tanque hubiera sido el óptimo mirándolo en ese pasado, en esa estadística de lluvia pasada. Tengo 20 años de estadística diaria y ahí uno puede empezar a jugar con el tamaño del tanque y uno termina viendo algo así, una curva así, en donde al principio cuando uno aumenta el tamaño del tanque, el porcentaje de abastecimiento aumenta más que proporcionalmente, hasta que llega un momento en que seguir aumentando el tamaño del tanque genera incrementos más pequeños en el porcentaje de abastecimiento. Entonces termina siendo, no termina siendo económicamente interesante seguir agrandando el tanque, digamos. Hay un punto en donde se logra un buen abastecimiento, un buen porcentaje de abastecimiento, y al mismo tiempo uno no está derrochando dinero, digamos, porque no tiene mucho sentido seguir agrandando el tanque, porque lo que me va a abastecer incrementalmente es algo pequeño. Generalmente son líneas así, en donde uno elige estar en un determinado lugar donde ya de ahí en adelante no tiene mucho sentido. Estas líneas, dependiendo cómo sea la relación entre los metros cuadrados que uno tiene, la lluvia de la zona y los consumos que uno quiere abastecer, hay veces que uno puede sustituir el 100%, hay veces que uno puede sustituir el 70%, el 80%, a veces el 50%, o a veces menos. O sea, depende, porque dependerá de qué consumo quiere abastecer y cuál es su capacidad de captación. Hay veces que sí, que uno puede sustituir el 100%, hay veces que no. Pero bueno, eso va todo con el dimensionamiento. Bueno, el mantenimiento un poquito hablamos de los filtros. Obviamente hay tapas, las tapas verdes que están viendo acá son tapas transitables por peatones. Después hay tapas de hierro clonado que son para paso vehicular. Comentaba, esa tapa tiene una tuerca de seguridad, se puede abrir y inmediatamente uno ve el filtro. Para que tengan una idea, a ver cómo estamos de tiempo. Acá, estas son fotos de instalación justamente en Puertos del Lago. Así como ven ahí, es como llegan los tanques a la obra, una cáscara arriba de la otra. En este caso eran 6 tanques en paralelo, porque el Puerto del Lago, en la oficina de ventas, tiene 1.200 metros cuadrados de techo.
Entonces, de los cuales 1000 se utilizaron, alimentan el sistema de cosecha de lluvia. Los que estaban justo en el sector opuesto se dejaron, los 200 metros se dejaron, entonces hay 1000 metros que abastecen este sistema. Para esos 1000 metros se pusieron 6 tanques, 39.000 litros de reserva, y tienen 3 filtros en paralelo. Entonces ahí se arman los tanques, en este caso el pozo era grande, porque eran 6 tanques en paralelo. Ahí ya están colocados, este era el edificio, la L. Bueno, a ver, acá donde está este señor trabajando, está haciendo la cámara que iba a recibir toda la escorrentía de los techos. A ver si ahora se ve. Bueno, ahí está la cámara ya ejecutada, y pueden ver que hay varios caños de 110 que vienen de un sector, y otros caños de 110 que vienen del sector opuesto. Todos se resumen en una cámara. De esa cámara se alimentan, en este caso, los tanques, los 3, porque estos 3 son los que tenían el filtro. Filtro. Por eso salen 3 caños de alimentación. Igualmente, los 6 tanques están interconectados por abajo. O sea, siempre el nivel es el mismo en los 6. Hay 3 que tienen por donde ingresa, pero el nivel es el mismo en los 6. Bueno, la tapada. Esto es el rebalse. En este caso el rebalse era muy sencillo porque había una gran diferencia de cota con la laguna, así que ahí se va el rebalse. Esta es la casilla de bombeo, cerca de los tanques. En este caso eran 2 bombas en paralelo, porque era un gran área verde a regar, van los baños y la fuente. Son 2 bombas en paralelo. Ahí, donde están las bombas, pueden ver que ahí está el sensor de nivel, amurado. Este sensor de nivel que está amurado donde están las bombas está conectado con la electroválvula que está frente a uno de los tanques. Acá se ve en la foto a la derecha la electroválvula, que ahí es donde se va a conectar la reposición. En este caso era una red de riego que le llegaba. Entonces cuando el agua de lluvia llegaba a un nivel del 10%, se abre la reposición para que ingrese agua de riego para llenar hasta el 15%. Así funciona ahí. Entonces acá lo ven ya instalado. Van a ver las 6 tapas verdes en línea. Allá atrás la casilla de bombeo, donde están las 2 bombas y el sensor de nivel, que indica el porcentaje en el visor, porcentaje de nivel en tanque. Aquí enfrente, en el medio de los tanques, está la cámara que recibe toda la escorrentía. Y aquí, acá en el primer tanque, en la primera tapa, enfrente de la primera tapa verde, la cámara negra, ahí donde está la electroválvula. Que es el punto de reposición, ahí es donde llega la red de riego en este caso, que podría ser la red de agua potable o una perforación, en otro caso. Y hacia la izquierda de esta foto es donde se va el rebalse. O sea, cada vez que llueve se llenan los tanques, si la lluvia es muy grande van a rebalsar, se llenan los 39.000 litros, si sigue lloviendo va a rebalsar y se va a echar al agua. De estos 39.000 litros que quedan acá filtrados, almacenados, después son bombeados a los inodoros de las oficinas, el riego área verde todo circundante a estas oficinas, a este edificio, y a una fuente que hay en el medio, en la plaza central. Esta era la instalación de Puerto del Lago. No sé si tienen alguna duda. Ya más o menos hemos visto todo. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Creo que todos están muteados, pero me piden por chat y los desmuteo. Nosotros, por las dudas aclaro, estamos en Pilar,
sobre la Panamericana, en el kilómetro 48 del ramal Pilar, de la Panamericana. Ahí están nuestras oficinas. Acá me pregunta Gladys Dorado, ¿cuál es el consumo estimado para riego? Bueno, eh, como dije, el riego es muy estacional y va a depender de la zona, pero básicamente podemos decir que uno puede gastar en el momento más demandante del año, en enero, por ahí uno tiene que tirar, si estamos hablando de un riego con aspersores, ¿no? Puede tirar 3 litros, 3 milímetros por metro cuadrado, es 3 litros por metro cuadrado. Entonces, si una cuenta rápida es los metros cuadrados a regar por 3. Ahí uno saca los litros de agua que tiene que tirar en una aplicación diaria, ¿no? Pero eso de vuelta, ese es el punto de mayor demanda en enero. En invierno, otoño y invierno, uno puede directamente ni regar, o tirar una aplicación mínima, menos de 1 milímetro. Acá me pregunta Martín, para utilizar en Mendoza, ¿cuánto tiempo se puede dejar almacenada el agua? A ver, de vuelta, si el tanque estaría en superficie al rayo del sol, yo te diría que no es lo ideal que el agua quede mucho tiempo en el tanque. Si queda mucho tiempo en el tanque y levanta temperatura, lo que decía que puede ganar, prosperar algas, el olor o el color del agua. Baja calidad de agua almacenada, digamos. Pero en el caso de si la tenés enterrada al tanque, no te va a pasar eso porque la temperatura no va a superar los 13 grados, no van a prosperar algas, no va a tener olor ni color, va a tener buena calidad. Igual, a ver si uno me dice, yo no voy a estar en el hogar durante un mes porque me voy, podés tirarle una pastilla de cloro, llegado el caso, ¿no? Pero igualmente, si no le tiras una pastilla de cloro, no deberías tener problema. ¿Cuál es el costo de una instalación básica en una zona promedio de lluvia? Bueno, es todo muy... Digamos, la pluviometría por ahí de Mendoza no es la misma que de Capital Federal o conurbano bonaerense. Si uno piensa en un caso de este lugar donde estoy yo, cerca de Capital, que llueve 1.200 milímetros al año, una casa de 150 metros de techo, que tenga 200 metros de jardín, de área verde a regar, puede llevar un tanque de 6.500 litros para alimentar inodoros y el riego de área verde. Acá de vuelta, los 200, 300 metros de área verde es un área grande. Si uno no tuviese un área verde grande, si uno tiene 50 metros de área verde, uno podría usar un tanque de 3.000 litros, la mitad. El riego, como dije en un principio, es gran demandante y muy estacional. Pero si un equipamiento de 6.500 litros, para terminar de responder, debe andar en el orden del equipamiento GRAF, que incluye el tanque, filtro, electroválvula, sensor de nivel, bueno, los sifones, la zapata, la manguera con la boya de succión. Todo el equipamiento GRAF, estamos hablando de $6.500 masiva, $6.500 oficiales, ¿no? Banco Nación. Si es el tanque de 3.700 litros, sería $5.000 masiva, aproximadamente. Siempre aclaro dólar oficial. Esos son los costos aproximados de equipamiento. Después está la instalación, que la instalación, bueno, dependerá, eso lo puede hacer el mismo constructor. Sí. Lo ideal acá siempre es llegar con... bueno, uno no va a remodelar una obra para alimentar el inodoro con agua de lluvia. Lo ideal es llegar al momento de los planos y concebirlo desde el vamos, digamos. Porque nadie va a ponerse a picar paredes, salvo que sean edificios de oficinas, donde uno puede hacer cierta modificación, donde la estética por ahí no es tan... Pero a nivel domiciliario, si uno llega con la casa ya construida, por ahí lo puede concebir para consumos exteriores, para riego o canillas exteriores. Para alimentar dentro del hogar, lo ideal es llegar a nivel de los planos de la casa, entonces ahí uno
tiene tiempo para hacer todas las cañerías como se deben hacer, independientes, eh, y bueno, y demás. ¿No? Ahí sí uno podría alimentar internamente más los consumos externos. Más o menos ahí ya respondido. No sé si alguna otra consulta. Esto es para que se den una idea, es un pozo, el tanque grande requiere una fosa de 3 por 3 por 3. Puede ser, bueno, depende, si eso se hace con una mini retroexcavadora, se hace en un día. Si se hace con pala, también se hace en un día, más trabajo, pero después dependiendo del dimensionamiento, puede ser más de un tanque, un paralelo. Ahí ya directamente sí o sí tiene que ser una retroexcavadora, una mini retroexcavadora. El tanque, obviamente el tanque chico de 3700, una fosa un poco más chica. Bueno, cualquier duda, esto queda grabado. Ahí están, creo que está mi teléfono, correo electrónico. Cualquier cosa me consultan, le puedo enviar material o cualquier otra duda que tengan, me avisan. Ya estamos en horario. Bueno, muchas gracias a todos. Si no hay más consultas, lo dejamos acá. Gracias, adiós, hasta luego.